Bueno, continuamos en esta tercera parte. Me había quedado en la parte de los ejemplos del verbo to be. Bueno, les estaba comentando que este verbo era muy especial, que técnicamente no se entendía con el did. Y bueno, entonces iba a mencionarles los ejemplos. Number one, Stuart was not a new student. Number two, they were not in Hawaii. Number three, the dog was not sick. Number four, we were not the supervisors. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La traducción va a ser muy parecida al español porque no hay un did. Entonces, Stuart was not a new student queda como Stuart, porque los nombres no se traducen, no fue un estudiante nuevo. No fue un estudiante nuevo. Ay, pero ¿y era? ¿No era? Sí, Stuart no era un estudiante nuevo, pero recuerden que ese era es un pasado más donde empezó y todavía continuaba hasta cierto momento. O sea, queda con como con las conjugaciones de caminaba, corría, ¿sí? En este caso, era. ¿Mm? Pasado, eso es un pasado imperfecto que comienza y se prolonga, ¿sí? Hasta cierto punto. Y no se puede establecer su final. El pasado simple sí. Entonces Stuart no fue un estudiante nuevo. Number two, they were not in Hawaii. Ellos no estuvieron en Hawaii. Entonces vean, aquí está ser y aquí está estar. Ahí yo los combiné. Porque no tiene sentido ellos ser, o en este caso, ser como fueron. Ellos no fueron en Hawái. ¿Ellos no fueron en Hawái? No, no. Y tengan cuidado con ese fueron, porque también se puede confundir con el verbo ir. Ellos fueron a Hawái. Ojo con eso. Number three. The dog was not sick. El perro no estuvo enfermo. Ah, pero no estaba enfermo. Sí, no estaba enfermo también, sí. Pero todo depende del contexto, bueno, a la hora de traducir. Number four, we were not the supervisors. Nosotros no fuimos los supervisores. Entonces, ahí esa negación, pues lo simple es poner el not. ¿Listo? Y lo dejé mayúscula. Not, 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 a toda hora. Not. ¿Listo? Cuando vayan a utilizar las contracciones, entonces ese was not se lee wasn't. Wasn't. Y ese were not se lee weren't. Weren't. Entonces podemos decir they weren't in Hawaii. Podemos decir the dog wasn't sick. Eso lo podemos decir. Entonces, esa es la parte de las oraciones negativas. Ok, let's pass to the other subject. Vamos a pasar al otro tema. Interrogative sentences. For all verbs. Ok, for all verbs. Para todos los verbos. Bien, aquí no hay contracciones. Por la sencilla razón de que no hay nada que contraer. no hay un not. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? El truco es que cuando vayamos a hacer una pregunta, vamos a comenzar con el auxiliar did, 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 did. Suena muy repetitivo, ¿no? Y por el amor de Dios, cierren la pregunta, ciérrenla, ciérrenla. Esto lo he dicho 1000 veces, ciérrenla, ciérrenla. Con este símbolo, ¿sí? De question mark en inglés, el signo de interrogación. Por eso lo puse en azul. Bueno, puse el verbo, o los verbos en rojo, los verbos que hemos estado viendo. Cook, write, study and eat. Y dense cuenta que siguen iguales. Siguen en su forma normal, en su forma de presente simple. No van a cambiar. Así que no falta, ay, venga,
Ay, no falta el que me hace esto. Did I cooked? Y lo que sigue, ¿cierto? Me hacen eso. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que esto es doble pasado, ¿sí? O sea, si ustedes me ponen doble pasado en una oración, eso no tiene sentido. Y recuerden que el did no se traduce. Pero entonces no falta el olímpico que me dice, ay no, pero es que como el did no se traduce en español no hay diferencia. En inglés sí. Y usted está aprendiendo inglés. Entonces, ojo porque esto para ellos es como la destrucción del espacio-tiempo. Esto es impresionante. Entonces, ojo, ¿listo? Esto no puede ir así. Vamos a corregirlo. Esto tiene que ir así. ¿Listo? Voy a borrar esto para que, bueno, lo entiendan así. Y así va a funcionar con todos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos number one. Did I cook meat with rice? O sea, dándole el tono de pregunta, ¿no? Number two. Did you write very well? Number three. Did she study medicine? Number four. Did the rock hit the window? Entonces sería algo así como la primera. ¿Cociné carne con arroz? ¿Sí? Preguntas para uno mismo. Válidas, válidas. Number two. ¿Tú escribiste muy bien? Number three. ¿Ella estudió medicina? Number four. ¿La roca golpeó la ventana? ¿O fue el fastidioso de mi vecino? Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ya habían tenido un vistazo de lo que sigue. Este es el contraste, ¿no? Que tenemos con el verbo to be. El verbo to be no necesita did, recuerden. Así que el verbo to be es autosuficiente y él mismo es el auxiliar. Él mismo. O sea, ya aquí did, aquí was o were. ¿Listo? No va a haber más verbos. Hay gente que me ha cometido este tipo de error. Decirme esto was Stuart be. Y bueno, y lo que sigue. Han escrito eso, was Stuart be, porque creen que, bueno, como estado auxiliar se necesita un verbo aquí. No se necesita. Ya eso está subsanado porque ya está el was, ¿listo? Entonces, eso no tiene por qué ser así. Aquí se parece al español en ese sentido, ¿bien? Entonces, number one, was Stuart a new student? Number two, were they in Hawaii? Number three, was the dog sick? Number four, were we the supervisors? Entonces, en español, como es una lengua flexible, podemos traducirla de varias formas, es decir, alterando el orden. Podemos decir, era o fue, vamos a seguir con el fue. ¿Fue Stuart un nuevo estudiante? ¿O Stuart fue un nuevo estudiante? Se puede preguntar de ambas formas y no altera el significado. Eso es lo bonito del español. En inglés ustedes no pueden hacer eso. Aunque debo reconocer que la tendencia ahora es poner la oración en afirmativa y solo poner el signo de interrogación. Ya. Eso ya se ve en películas. Entonces eso hace parte de la evolución. ¿Y saben por qué? Porque eso es influencia del español. El español ha calado tanto, sobre todo en Estados Unidos, que ya ellos hacen las preguntas como en español. Pero bueno, curiosamente y desafortunadamente, el ICFES, o las pruebas saber, el IELTS, el TOEFL y muchísimos más como el Michigan Test y otros que andan por ahí, no preguntan eso. Preguntan esto. Esto es lo que les van a preguntar. ¿Listo? Ay, pero es que yo fui a Miami, a los Miamis, y allá me preguntaron diferente. Al país que fueres, haz lo que vieres, pero ojo porque en una evaluación ya oficial, ya sea una mía o ya sea
el ICFES o como sea, una más internacional. Grave, ¿listo? Es bueno que sepan las dos cosas, definitivamente. ¿Ok? Next subject. Bueno, entiendo que la cámara aquí nos juega una pequeña mala pasada, en donde tenemos interrogative negative sentences. El sentences no está ahí, pero prefiero dejarla ahí. Pues aclaro que ahí dice sentences. Bueno, las preguntas, perdón, las oraciones interrogativas negativas. Insisto que para muchas personas no existen las preguntas negativas. Sí existen, pero por supuesto que sí. Entonces, una aclaración. For all verbs, para todos los verbos. Aquí volvemos con nuestras amigas las contracciones. Didn't, wasn't, weren't. Bueno, en teoría, ¿qué es esto? Esto es lo mismo que vimos, que acabamos de ver, pero con un not. Entonces ponen el not aquí. Did not. Y todo did not. ¿Listo? Entonces, number 1. Did not I cook meat with rice? Number 2. Did not you write very well? Number 3. Did not she study medicine? Number 4. Did not the rock hit the window? Bueno, ya ustedes conocen la traducción, simplemente es, por ejemplo, yo no cociné carne, yo no cociné. ¿Tú no escribiste? ¿Tú no escribiste? Muy bien. Aquí, ella no estudió medicina. ¿Acaso ella no estudió? Bueno. Did not the rock hit the window? La roca o... Sí, la piedra, aunque piedras stone, pero bueno. ¿La roca no golpeó la ventana? Me pareció que sí, pero no. Bueno. Es muy simple, pongan el not. Punto. Y, otra vez, cierren las preguntas con el signo de interrogación. Por favor. Please. Please, please. Bueno. El contraste con el verbo to be, por supuesto. Was not Stuart a new student? Number 1. Number 2. Were not they in Hawaii? Number 3. Was not the dog sick? Number 4. Were not we the supervisors? Listo. ¿Qué hicimos? Ponerle el not aquí después del was, después del were. No hicimos nada más. Y bueno, y cerramos con... cerramos con... el signo de interrogación. Gracias, Gotzi, gracias. A falta de Barney, por favor, cierren la pregunta. Bien. Eso es lo que pasa cuando negamos una pregunta. ¿Listo? Las traducciones, pues, son similares. Stuart no fue un estudiante nuevo. Ellos no... perdón. Ellos no estuvieron en Hawái. El perro no estuvo enfermo. Nosotros no fuimos los supervisores. Bien. More examples. Bueno, esta pequeña sección es para ilustrar que también se da. No solo en la televisión, en el cine, sino también en las tiras cómicas. For example, did you eat my food? Oh no, I didn't eat your food. Noten la contracción. ¿Por qué? Porque es una tira cómica, es informal y se puede hacer, ¿sí? ¿Te comiste mi comida? Oh no, yo no me comí tu comida, ¿sí? O sea. What did you do today? I swam. Pregunta en pasado, aquí hay un what. Es normal también acompañar preguntas con qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? En este caso, what, que es qué. O sea, ¿qué hiciste hoy? I swam. Este es el verbo en pasado. Yo nadé. Aquí tenemos bueno, el otro señor no dice nada, tranquilo, solo es él. I was in hospital for 6 weeks. Estuve en el hospital por 6 semanas. Estuve. Y finalmente, oh my God, what happened to your face?
I played with my cat. Happened, played.